Vamos a hablar ahora de dos nuevas definiciones, rotacional y divergencia. Estas definiciones se usan especialmente en campos vectoriales. Y para ello necesitamos primero que todo una definición especial. Este operador nabla, que toma la deriva parcial respecto a x por y, deriva parcial respecto a y por j y deriva parcial respecto a z por k. Y se llama un operador vectorial porque obviamente, está operando sobre vectores. Ahora tomemos un campo vectorial f genérico, f de xy igual a p por i más q por j y más r por k. Esa es la forma genérica de cualquier campo vectorial en R3. Y se define el rotacional, ¿ya? Rotacional de f como el producto cruz entre este operador vectorial y el campo vectorial f. Y cuando hacemos el producto, entonces IJK, dA de x, dA de y, dA de z, y las componentes del campo vectorial que son P, Q y R. Y calculamos este determinante. Por lo tanto, el rotacional del campo vectorial F va a ser igual a este producto por I, a este resultado también por J y a este resultado por K. Y eso resulta entonces de hacer el cálculo del determinante que está arriba. Teniendo esta definición, ahora tenemos lo siguiente. Si el campo vectorial F es un campo vectorial conservativo, es decir, si existe el F chico, tal que el F grande es igual al gradiente del F chico, entonces encontramos que cuando calculamos el rotación del F chico, es decir, el rotacional de F, tenemos 0. ¿Ya? Por lo tanto, cuando tenemos un campo vectorial conservativo, el rotacional es 0. Por otro lado, si nosotros tenemos que el rotacional de un campo vectorial es distinto de 0, eso implica entonces que ese campo vectorial no es un campo vectorial conservativo. Bien, ahora veamos el concepto de divergencia de un campo vectorial F en R3. Considera entonces un campo vectorial F, P por I más Q por J más R por K, que es un campo vectorial en R3. Y si existen las derivas parciales de P con respecto a X, de Q con respecto y de R con respecto a Z, entonces podemos definir la divergencia del campo vectorial F como divergencia de F, que es el producto punto entre el operador vectorial y el campo vectorial. Es decir, dA de X por Y, dA de Y por J, dA de Z por K, producto punto entre PI, QJ, RK. Si hacemos el producto, nos resulta que la divergencia de F es dP de X más dQ de Y más dR de Z. Y este es un resultado escalar, no es un resultado vectorial. Ahora, aprovechando estos operadores y estas nuevas definiciones, vamos a ver una nueva forma de escribir el teorema de Green, lo que se llaman las formas vectoriales del teorema de Green. Para eso entonces recordemos que tenemos el campo vectorial F, P por I más Q por J, y el rotacional de F, que es este determinante, pero en el caso de dos variables en el plano, R vale 0. Por lo tanto, no solamente dQ de X menos dP de Y por K. Si ustedes se fijan, este componente X es lo que está en el teorema de Green. dQ de X menos dP está multiplicado por K. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos toda la expresión por K, esto nos va a quedar solito, ya que es K por cada uno. Luego entonces dQ de X menos dP de Y es igual al rotacional de F multiplicado por K. Por lo tanto, ahora podemos escribir el teorema de Green, lo que se llama la primera forma, de la siguiente manera. Recordemos lo que tenemos. Primero tenemos la integral cerrada sobre C, f de R. Esto corresponde a ft unitario de S sobre C. Y esto es lo mismo que P de X por Q de Y sobre C. Y ahora aplicamos el teorema de Green y nos dice que esta integral, o cualquiera de las anteriores que son las mismas, es lo mismo que la integral doble sobre la región de X en cierra C de Q de X menos de P de Y por dA, el diferencial de área. Y de Q de X menos de P de Y lo podemos escribir como acabamos de descubrir antes, lo mismo que el rotacional de F por K, y todo eso multiplicado por dA sobre la región D.
Así que aquí aparece entonces la notación vectorial del teorema de Green, y esto se conoce a veces como la primera forma del teorema de Green. Bien, análogamente, hemos hecho el producto del campo vectorial F a lo largo del vector unitario T. Pero, ¿y qué ocurrirá con el campo vectorial que es saliente N, en sentido del vector normal? Entonces, para eso, miremos nuevamente la curva C, su parametrización, X de T por I más Y de T por J y más C de T por K. Y donde T está entre A, B. Nosotros sabemos que el vector unitario se define como R' partido de R' en magnitud. Es decir, X' partido por la magnitud de R' por I más I' dividido por la magnitud de R' por J. Si nosotros tomamos eso como un referente y escribimos el vector n genéricamente como X' partido por la magnitud de R' por I más menos I' dividido por la magnitud de R' por J, ¿ya? Entonces usted se fija, este es un vector perpendicular al vector t. Si hacemos el producto entre ellos da 0. Y además tiene magnitud 1. Así que un buen representante con vector normal a la curva C en cualquier punto. Y ahora hagamos el producto, el campo, por el vector normal, por pedacitos de curva, a lo largo de toda la curva cerrada C. ¿Qué nos queda entonces? Fn, y recordemos que ds es la magnitud de R' por dt. Bien, hagamos los reemplazos. F, P por I más Q por J. N, X' T por I, magnitud de R, menos I' T, J, magnitud de R', por magnitud de R' de T. Se simplifican los R', y si hacemos los productos correspondientes, los I con los I y los J con los J, nos va a quedar finalmente que esto es P de I menos Q de X sobre la curva C. Si esto aplicamos el mismo teorema de Green que tenemos acá, llegamos a la conclusión que esto es igual aplicando el teorema de Green, que es de P de X más de Q de I sobre la región D por dA. ¿Pero quién es de P de X más de Q de I? Es la divergencia de F por dA. ¿Sí? Entonces aparece nuevamente la forma de divergencia de F por dA. Conclusión, podemos decir entonces finalmente que el campo vectorial saliente en el sentido del vector normal n de la curva C, que es lo mismo que P de I menos Q de X sobre la curva C, es igual, aplicando el teorema de Green, a la integral doble sobre la región D de P de X más de Q de I. Y eso es igual, esto que hay aquí es la divergencia de F por dA sobre la región D. Y esto se conoce como la segunda forma del teorema de Green, o también la del flujo saliente respecto a la curva. Por lo tanto, esta es la forma entonces normal del teorema de Green, segunda forma o flujo saliente. Y la primera forma, o la forma tangencial, o la circulación del campo a lo largo de la curva C. Y ahí hemos concluido entonces del teorema de Green todas las formas previas que teníamos antes, con las parametrizaciones correspondientes, y ahora tenemos las formas vectoriales para el teorema de Green, tanto en la primera como en la segunda forma.